Tienes 65 años, es increíble. En la penumbra de la habitación, solo la luz de la luna se colaba suavemente. Mi respiración era agitada, el cuerpo sin fuerzas. Lo que acababa de suceder me parecía irreal. Miré el rostro de la persona a mi lado, sus ojos cerrados en paz, su respiración pausada y uniforme. Theo, o, mejor dicho, mi esposo ahora. Sentí la firmeza de su pecho. Era difícil creer que tuviera 65 años. Su resistencia era asombrosa, parecía interminable. Por primera vez, comprendí lo que significaba una vitalidad desbordante. No se detuvo. Yo fui la primera en sentir que caería rendida. Nos sentimos el uno al otro, ardientes, completamente unidos. La noche avanzaba, y perdí la noción del tiempo. En ese instante, mis 40 años de matrimonio pasaron ante mis ojos. Las noches con mi exmarido siempre habían sido una obligación. Sin una sola palabra de amor, solo un acto que cumplir. Solo deseaba que terminara rápido. Jamás había sentido algo así. Esto es lo que significa una verdadera conexión. Lo descubrí por primera vez. Que esto, a los 60, era el amor. Las lágrimas brotaron. No sabía si eran de felicidad o de resentimiento. Quizás ambas cosas. Esa noche lo comprendí. Mis 40 años de matrimonio habían sido una farsa. Esta historia comienza un año antes, el día que abrí la caja de recuerdos de mi difunto esposo. Un año antes, a finales de otoño, Sara, de 62 años, vivía sola y regentaba una pequeña floristería. Hacía 5 años que su marido había fallecido. Su apartamento, en un barrio antiguo a las afueras de Madrid, era demasiado grande para una sola persona. Ese día en particular, el viento era inusualmente frío. Sara decidió hacer algo que había pospuesto durante mucho tiempo: organizar las pertenencias de su marido, cosas que no había podido tocar en 5 años. Sacó una caja del fondo del armario del dormitorio. Estaba cubierta de polvo. Al limpiarlo con las manos, apareció una caja de cartón marrón. «Es hora de organizar esto», suspiró Sara, abriéndola. Dentro no había nada extraordinario. Unos viejos cuadernos, varias tarjetas de visita, una cartera, una pluma estilográfica antigua, y un sobre. Dentro del sobre había extractos de tarjetas de crédito. Probablemente los había guardado sin organizarlos. Los revisé rápidamente para tirarlos, pero algo extraño captó mi atención. Motel, restaurantes de lujo, grandes almacenes, tiendas de ropa de mujer. La mano de Sara se detuvo. «¿Qué es esto?» El corazón le empezó a latir con fuerza. Comprobó las fechas de los extractos. 10 años atrás, 9 años atrás, 8 años atrás. Continuaba hasta justo antes de su muerte. «No puede ser, no puede ser». Sara buscó en la caja con manos temblorosas. Algo estaba metido entre las páginas de un cuaderno. Era una fotografía. Una mujer desconocida. Mi marido sonreía ampliamente. Sara contempló la fotografía durante mucho tiempo. Era una expresión que jamás había visto en sus 40 años de matrimonio. Nunca le había visto sonreír con tanta alegría. En el reverso de la foto había algo escrito. El nombre de la mujer y una fecha. Era de hacía 7 años. Sus manos perdieron la fuerza. La fotografía cayó al suelo. Llevaba más de 10 años. Sara se desplomó allí mismo. Sentía que se ahogaba. Un nudo en el pecho. La vista se le emborronó. 40 años. Había entregado 40 años. Se había casado a los 22. Criada en una familia tradicional andaluza, Sara se casó por un matrimonio concertado sin haber tenido nunca una relación. Fue un matrimonio arreglado entre familias. Se casó sin siquiera saber qué tipo de persona era su marido. Él era un hombre frío, taciturno, parco en palabras, sin expresiones. En 40 años, nunca le había oído decir te quiero, ni qué guapa ni gracias. La relación íntima era igual. Se cumplía como una obligación y solo deseaba que terminara rápido. No sabía lo que era un hombre. No sabía lo que era el amor. Simplemente pensó que todos los matrimonios eran así. Sara era guapa. Parecía más joven de lo que era para su edad y su figura estaba intacta. A principios de los 40, un joven de 20 años le había pedido su número en el supermercado. Pero no podía aceptarlo. Estaba casada. Tenía marido. Y ese marido le estaba siendo infiel. Más de 10 años. ¿Qué habían sido mis 40 años? Sara miró fijamente al techo, con la mirada perdida. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no tenía fuerzas para limpiárselas. Se sentía agraviada, furiosa, vacía. De nada servía ser guapa. De nada servía soportar. De nada servía dedicarse.
Sentía que todo se había esfumado. Ojalá nunca lo hubiera sabido. El arrepentimiento la invadió. ¿Por qué había ordenado sus cosas? ¿Por qué había abierto esa caja? Ojalá hubiera seguido ignorándolo. Pero ya lo sabía. No podía fingir ignorancia de nuevo. Sara se acurrucó, abrazándose las rodillas. La luz del sol otoñal se colaba por la ventana, pero su cuerpo estaba helado. ¿Cuánto tiempo había pasado? Empezó a oscurecer. En ese momento, sonó el timbre. El sonido del timbre hizo que Sara levantara la cabeza. ¿Quién sería? No tenía fuerzas para levantarse, pero el timbre seguía sonando. Del otro lado de la puerta se oyó una voz familiar. Sara. Soy yo. Abre la puerta. Era su cuñada, Carmen. Sara, con el cuerpo pesado, se levantó y se dirigió a la puerta. Se frotó los ojos con el dorso de la mano, pero no pudo ocultar la hinchazón. Al abrir la puerta, Carmen estaba allí, de 67 años, directora de escuela jubilada, la hermana de su difunto marido. Carmen vio la cara de Sara y frunció el ceño. ¿Qué te pasa? ¿Ocurre algo?, preguntó Carmen, pero Sara negó con la cabeza. No, nada, Carmen, es solo por el polvo. Sara intentó sonreír. No podía contarle lo que acababa de descubrir. ¿Cómo iba a contárselo a la hermana de su difunto marido? Carmen, sin esperar respuesta, entró en la casa. Miró el salón y chasqueó la lengua. ¿Qué le pasa a esta casa? Limpia un poco. Carmen refunfuñó. Sara respondió con cautela. Últimamente la floristería está muy ocupada. Carmen se burló. ¿Ocupada de qué? Si no tienes clientes. Carmen se dejó caer en el sofá. Sara fue a la cocina y se sirvió un vaso de agua. Le temblaban las manos y le costaba dejar la taza. Carmen, ¿a qué has venido?, preguntó Sara con cautela. He venido a ayudarte con las cosas de tu hermano. Todavía no lo has hecho, respondió Carmen. El corazón de Sara dio un vuelco. Recordó la caja que acababa de abrir, la foto y los extractos de tarjeta que había encontrado allí. Hoy he hecho algo, dijo Sara, y los ojos de Carmen se volvieron penetrantes. Ah, ¿sí? ¿Qué encontraste? Sara negó con la cabeza. Nada especial. Un cuaderno viejo y una cartera con tarjetas. Carmen asintió y cruzó las piernas. Parecía que tenía algo que decir. Sara, llamó Carmen. Sí, Carmen, respondió Sara, y Carmen fue al grano. Esta casa está a nombre de mi hermano, ¿verdad? Lo sabes. La mano de Sara se detuvo. Sí, respondió Sara brevemente. Carmen continuó. Pero como mi hermano ha muerto, creo que es hora de arreglarlo. Sara miró a Carmen. Parecía saber lo que iba a decir. Esta casa es propiedad de nuestra familia. Mi padre la compró cuando mi hermano se casó, dijo Carmen. Sara replicó con cautela. Carmen, yo también he vivido aquí 40 años. Pero Carmen fue categórica. Sí, has vivido. Pero no tienes hijos, ¿verdad? Ante esas palabras, Sara cerró la boca. Era cierto que no tenían hijos. Su marido no quería. Siempre decía más tarde cuando le proponía tener un hijo. Ese más tarde nunca llegó. Si tienes problemas económicos, puedes mudarte a un sitio más pequeño, ¿no? Al menos alquila algo, dijo Carmen, levantándose. Solo quería decir lo que tenía que decir e irse. Piensa en ello. Legalmente se complicaría, así que arreglémoslo de buenas. Carmen dijo, dirigiéndose a la puerta, me voy. Piénsalo con calma. La puerta se cerró. Sara se quedó allí mucho tiempo. Sus piernas flaquearon y se desplomó en el sofá. Su marido la había traicionado. Ahora le iban a quitar la casa también. ¿Qué había hecho durante 40 años? Todo se volvió negro ante sus ojos. Pasaron varios días. Sara fue a la floristería, pero no tenía ánimo para atender a los clientes. Regaba las flores y se quedaba mirando fijamente una y otra vez. La foto que había encontrado ese día no se le iba de la cabeza. La cara de su marido sonriendo alegremente, una expresión que nunca había visto en 40 años. La mujer desconocida a su lado, ¿por qué no me sonrió a mí? Sara dejó las tijeras de jardinería. Ya no podía soportarlo sola. Sacó el teléfono y llamó a su amiga Lola. El teléfono sonó 2 veces y se oyó una voz familiar. Hola, Sara. ¿Qué tal?, preguntó Lola. Lola, voy para allá. ¿Estás en la peluquería?, respondió Sara. Sí, estoy. ¿Pero por qué? ¿Pasa algo?, preguntó Lola preocupada. Pero Sara solo respondió brevemente. Te lo cuento cuando llegue. Sara colgó y cerró la floristería. La peluquería de Lola estaba en una callejuela del barrio. El letrero Peluquería Lola estaba viejo y descolorido, pero tenía una clientela fiel. Cuando Sara abrió la puerta y entró, Lola estaba de pie con una escoba.
de 63 años, compañera de instituto de Sara, su única amiga de más de 40 años. «Ya estás aquí, pero, ¿qué te pasa en la cara?», preguntó Lola, acercándose. Al ver la cara de Sara, sus ojos se abrieron de par en par. «Sara, has llorado. ¿Por qué tienes los ojos tan hinchados?», preguntó Lola preocupada. Sara no pudo responder. Sentía que si abría la boca, las lágrimas brotarían. Lola tomó la mano de Sara y la llevó al cuarto de descanso. Se sentaron juntas en un sofá viejo. «Sara, ¿qué te pasa? Cuéntame», preguntó Lola con voz suave. Sara agachó la cabeza. Estuvo mucho tiempo sin hablar. Sara apenas pudo abrir la boca. «Sí». Lola esperó. «Me engañó», dijo Sara, y la expresión de Lola se endureció. «¿Qué? ¿Quién? ¿Tu marido?», preguntó Lola de nuevo. «Sí», Sara asintió. «Murió hace 5 años, ¿cómo lo supiste?», preguntó Lola. Sara dijo con voz temblorosa. «Al organizar sus cosas, encontré extractos de tarjeta de crédito, motel, restaurante, tienda de ropa de mujer, huellas de más de 10 años, y una foto con una mujer desconocida». Después de contarlo todo, las lágrimas brotaron. Lola abrazó a Sara. Sara lloró a mares en los brazos de su amiga. Era la primera vez que lloraba así en 40 años. Sabía que ese desgraciado era así. «Siempre fue un cretino», dijo Lola, acariciando la espalda de Sara. «Sara, él fue el que se equivocó. ¿Qué culpa tienes tú? Le dedicaste 40 años», consoló Lola. Sara, sollozando, dijo, «Pero, ¿por qué me hizo eso a mí? En la foto, estaba sonriendo. Nunca me sonrió a mí, pero a esa mujer sí». Lola le ofreció un pañuelo. «Eso no es culpa tuya. El problema es él». Sara se sonó la nariz y negó con la cabeza. De nada servía ser guapa. «¿Qué?», preguntó Lola. Sara continuó. «¿Sabes que a los 40 un veinteañero me pidió el número en el supermercado? No pude aceptarlo entonces, ¿verdad? Porque estaba casada». Lola suspiró. «Lo sé, lo recuerdo. Ese chico era muy guapo». Sara sonrió amargamente. «Aún así, lo aguanté. Porque tenía marido. Pero ese marido me estaba engañando. Más de 10 años». Lola apretó la mano de Sara. «Sara, no has hecho nada malo». «Entendido». Sara asintió, pero las lágrimas no paraban. «Pero eso no es todo», dijo Sara, y Lola abrió mucho los ojos. «¿Qué más hay?». Sara respondió. «Carmen vino. Me dijo que me fuera de la casa». Lola se levantó de golpe. «¿Qué?». «La casa está a nombre de tu marido, pero has vivido ahí 40 años». Sara respondió débilmente. «Dice que es propiedad familiar. Como no tenemos hijos, dice que hay que arreglarlo. Está loca. ¿Cuánto ha dedicado a esa casa durante 40 años de servidumbre?». La voz de Lola se alzó con indignación. Sara agachó la cabeza. «¿Qué hago? Legalmente, Carmen podría tener razón». Lola agarró a Sara por los hombros. «Sara, no. Esto no está bien. Al menos consulta con un abogado. Conozco a alguien». Sara respondió débilmente. «Es difícil. ¿Y si me voy?». Lola dijo con firmeza. «Sara, espabila. ¿Cómo vas a ser traicionada por él y perder tu casa también? Tienes que luchar». Lola se detuvo un momento y continuó. «Pero, ¿sabes qué? Carmen podría haber sabido de la infidelidad de tu marido». Sara abrió mucho los ojos. «¿Qué?». Lola explicó. «Piénsalo. Son hermanos. Llevaba más de 10 años engañándote. ¿Cómo no iba a saberlo su hermana? Lo sabía y no te dijo nada. Y ahora viene a pedirte la casa». La mente de Sara se complicó. Si Carmen lo sabía, si había fingido ignorancia durante 40 años. ¿Mi cuñada también me engañó? La ira le invadió, pero no había forma de confirmarlo en ese momento. Esa noche, Sara regresó a casa y recibió una llamada. Era Carmen. «Sara, soy yo». La voz de Carmen sonó cortante. «Sí, Carmen», respondió Sara. «¿Has pensado en ello?», preguntó Carmen. Sara se mordió el labio. «Todavía no». Carmen suspiró y dijo. «Decide rápido. Arreglémoslo en 6 meses. Si no te vas para entonces, no me quedará más remedio que iniciar acciones legales». Sara dijo con cautela. «Carmen, yo también necesito tiempo». Carmen respondió con firmeza. 6 meses son suficientes. Si lo posponemos más, nos cansaremos las dos». «Entendido». La llamada se cortó. Sara se sentó en el sofá y miró fijamente la pared. Su marido la había traicionado. Estaba en peligro de perder su casa. En 62 años, nunca se había sentido tan desesperada. «¿Cómo voy a vivir ahora?». La oscuridad caía fuera de la ventana. El otoño se profundizaba.
Y así llegó el invierno. Fue un invierno frío y largo. Sara solo estaba en la floristería. Incluso cuando los clientes venían y se iban, ella se limitaba a mirar las flores, con la mente en blanco. No tenía ganas de vivir. Simplemente sobrevivía día a día. Entonces, una mañana de primavera, un hombre desconocido abrió la puerta de la floristería y entró. Era primavera. El invierno había pasado, y los cerezos de la floristería empezaron a florecer. Sara seguía apática. Había abierto la tienda, pero no tenía ganas de atender a los clientes. Simplemente sobrevivía día a día. Esa mañana tampoco fue diferente. Regó las flores, quitó las hojas marchitas y miró fijamente por la ventana. Los pétalos de cerezo revoloteaban con el viento. ¡Qué bonitas!, pensó. Pero el pensamiento se desvaneció rápidamente. De nada servía la belleza. Sabía demasiado bien que, por mucho que fuera guapa, no era amada. En ese momento, la puerta de la tienda se abrió. «Hola», dijo un hombre desconocido al entrar. Parecía tener unos 65 años. Era alto, y de hombros anchos. Su postura era erguida para su edad y sus ojos eran amables. Sara se levantó de la silla. «Bienvenido. ¿Qué busca?», preguntó Sara. «Tiene crisantemos». «Crisantemos blancos», respondió el hombre. «Sí, tengo». «¿Cuántas quiere?», preguntó Sara. 30, dijo el hombre. Sara sacó los crisantemos blancos del refrigerador. 30 era una gran cantidad. Pensó que sería para un funeral. «Se los envuelvo», dijo Sara, mientras empezaba a preparar las flores. El hombre miró alrededor de la tienda y dijo: «Las flores están muy frescas». Sara respondió brevemente: «Sí. Las traigo frescas todos los días». El hombre volvió a decir: «Parece que la dueña las cuida personalmente». Sara asintió. «Sí». La conversación se detuvo ahí. Sara terminó de envolver las flores en silencio. «Aquí tiene. 30 flores». Cuando Sara le entregó el ramo, el hombre le dio el dinero y dijo: «Gracias. Hoy es el aniversario de mi esposa. Hace 12 años». Sara miró al hombre. Su expresión era más serena que triste. Se preguntó si las viejas heridas se volvían así de suaves con el tiempo. «Que le vaya bien», se despidió Sara, y el hombre asintió y salió de la tienda. Ese fue su primer encuentro. Una semana después, el hombre volvió. «Hola», dijo el hombre al abrir la puerta. «Bienvenido. ¿Qué busca hoy?», preguntó Sara. «Rosas». «Rosas amarillas», respondió el hombre. «¿Cuántas?», preguntó Sara. 10 serán suficientes», dijo el hombre. Sara sacó las rosas amarillas y las envolvió. Esta vez no parecían ser para un funeral. «¿Para quién son?», preguntó y se arrepintió. ¿Por qué le había preguntado eso a un cliente? El hombre sonrió. «No, es solo para ponerlas en casa. Como vivo solo, si tengo flores, me siento menos solo». Sara asintió. Podía entender ese sentimiento. «Ah, no me presenté la otra vez. Soy Antonio, profesor jubilado», dijo el hombre, presentándose. «Ah, sí. Soy Sara», respondió Sara. «Así que es la dueña, Sara». «Volveré a menudo», dijo el hombre, y se marchó con las flores. Antonio visitaba la floristería todas las semanas. Algunos días compraba lirios, otros claveles, otros simplemente un ramo de flores silvestres. Venía incluso los días que no parecía necesario comprar flores. «¿Qué me recomienda hoy?», preguntaba Antonio, y Sara respondía: «Pues mire, hoy tenemos unas peonías preciosas». Antonio sonreía y decía: «Entonces, peonías». Al principio, era solo un cliente. Pero en algún momento, Sara empezó a esperar el día en que Antonio vendría. «¿Vendrá hoy?». Levantaba la cabeza cada vez que la puerta se abría. Se decepcionaba si no era Antonio. Pero cuando Antonio entraba, la comisura de sus labios se curvaba sin darse cuenta. «¿Por qué me pasa esto?». Sara se sentía extraña consigo misma. Sentir estas emociones a los 62 años. Un día Antonio preguntó: «Señora Sara, ¿ha comido?». Sara negó con la cabeza. «No, todavía no». Antonio sugirió: «Entonces, ¿quiere comer conmigo? Conozco un buen restaurante cerca». Sara dudó. ¿Debería comer con un cliente? ¿No parecerá extraño? Antonio sonrió y dijo: «No se preocupe. Es solo una comida». Esa sonrisa relajó el corazón de Sara. «Entonces, un momento. Cierro la tienda», respondió Sara. A partir de ese día, los dos solían comer juntos. Antonio era un exprofesor de educación física de secundaria. Había enseñado a niños durante 35 años y se había jubilado hace 5. Ahora era presidente del club de petanca del barrio. «Me gusta socializar. Me siento solo si estoy solo».
Antonio hablaba de sí mismo sin reservas, que su esposa había fallecido hacía 12 años, que vivía solo porque no tenían hijos, que se arrepentía de no haberla tratado mejor cuando estaba enferma. Así que así vivo ahora, sin arrepentimientos, dijo Antonio. Sara escuchaba en silencio. Este hombre no oculta sus sentimientos. Era todo lo contrario a su exmarido. ¿Y usted, señora Sara? ¿Cómo le va?, preguntó Antonio. Sara no sabía qué decir. Que su marido había muerto hacía 5 años. Que no había sido amada durante 40 años. Que su marido la había engañado. Que ahora estaba en peligro de ser expulsada de su casa. Simplemente vivo así. Sara respondió brevemente. No podía decir más. Antonio no preguntó más. Simplemente asintió y comió. Agradeció su consideración. La primavera pasó y llegó el verano. El verano pasó y llegó el otoño. Habían transcurrido 6 meses. En algún momento, Antonio se había convertido en parte de la vida diaria de Sara. Paseaban juntos por el parque. Veían películas y tomaban café en una cafetería. Cenaban juntos e incluso la llevaba a casa. Sara supo por primera vez lo que significaba esperar a alguien. ¿Esto es emoción? Era una emoción que nunca había sentido en 62 años. Porque se había casado por un matrimonio concertado y nunca había tenido una relación. Lola se dio cuenta. Sara, tu cara ha cambiado últimamente, dijo Lola, y Sara preguntó, ¿qué? Lola sonrió y dijo, no sé. Estás más radiante, ¿no? ¿Pasa algo? Sara no respondió. Solo sonrió. Oye, no me digas que tienes un hombre, preguntó Lola, entrecerrando los ojos. ¿Qué dices? Sara negó con la mano. No es verdad. Pero tu expresión dice otra cosa. Lola preguntó persistentemente, pero Sara no dijo nada al final. Todavía no podía definirlo. Esa noche, en otoño, Antonio invitó a Sara a su casa. Era la primera vez. Me gustaría invitarte a cenar con algo que he cocinado yo mismo. Si te parece bien, dijo Antonio con cautela. Sara dudó, pero asintió. La casa de Antonio estaba en un complejo de apartamentos. No era grande, pero estaba impecablemente ordenada. Un jarrón con flores estaba en la sala. Eran de la floristería de Sara. Siéntate. Lo preparo enseguida, dijo Antonio y fue a la cocina. Sara se sentó en el sofá y miró alrededor de la casa. Había fotos colgadas en la pared. Antonio y una mujer, que parecía ser su esposa, sonreían alegremente en su juventud. Ella debió ser amada, pensó Sara de repente. Sentía envidia y amargura. Ya está, dijo Antonio, trayendo la comida. Tortilla de patatas, verduras salteadas. Era una comida sencilla, pero hecha con esmero. Está delicioso, dijo Sara, y Antonio sonrió. Menos mal, me preocupaba porque no soy muy bueno cocinando. Se sentaron uno frente al otro y comieron. Fuera de la ventana, el sol se ponía. Después de cenar, tomaron té. Se sentaron juntos en el sofá de la sala. El aroma cálido del té se extendía. Antonio dejó la taza y dijo, Sara. Sara levantó la cabeza. La expresión de Antonio era seria. ¿No te gustaría vivir conmigo? Sentí que mi corazón se detenía. ¿Qué? Preguntó Sara. Casarnos. Usted y yo, dijo Antonio. Sara no pudo decir nada. Su mente se quedó en blanco. Lo siento, te he sorprendido con esta propuesta, ¿verdad? Pero lo digo en serio, dijo Antonio, mirando a Sara. Yo, la voz de Sara tembló. Porque querría estar con alguien como yo. Antonio puso una expresión de asombro. ¿Qué? Sara continuó, soy una persona sin nada especial. He pasado toda mi vida viviendo en la casa de mis suegros. Traicionada por mi marido y ahora estoy a punto de ser expulsada de mi casa. ¿Por qué querría estar conmigo? Hay gente mucho mejor. Las lágrimas brotaron de los ojos de Sara. Antonio escuchó en silencio. Luego, con cautela, tomó la mano de Sara. Su mano era cálida. Sara no apartó la mano. Sara, Antonio dijo suavemente, me gustas, Sara. Eso es todo. ¿Qué importa la edad? ¿Qué importa el pasado? Lo que importa es el tiempo que nos queda. Antonio apretó la mano de Sara con fuerza. Dame el tiempo que nos queda. No te arrepentirás. Sara agachó la cabeza. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Antonio abrazó a Sara lentamente. Al principio, su cuerpo estaba rígido, pero poco a poco se fue relajando. Sus brazos eran anchos, cálidos. Podía sentir su calor corporal. En toda mi vida nunca me habían abrazado así. Sara se dio cuenta entonces. Así es como se siente ser abrazada. Un abrazo humano puede ser así de cálido. Podía oír los latidos de su corazón. No sabía si era el corazón de Antonio o el suyo. Probablemente ambos.
¿Cuánto tiempo había pasado? Sara fue la primera en hablar. Sí, dijo Sara en voz baja. Sí, preguntó Antonio. Vivamos juntos, respondió Sara. Antonio abrazó a Sara aún más fuerte. Esa noche, Sara supo por primera vez lo que significaba la emoción. Era la primera vez en 62 años. Pero la felicidad no duró mucho. Carmen, al enterarse de la noticia del segundo matrimonio de Sara, volvió a visitarla. La noticia del segundo matrimonio de Sara se extendió rápidamente. Carmen fue la primera en aparecer. «¿Estás loca? ¿Volver a casarte a tu edad?», gritó Carmen, de pie en la puerta, pero Sara no se echó atrás. «Carmen, yo también tengo mi vida», respondió Sara con calma, y Carmen se burló. «¿Vida? ¿Qué vida, si ni siquiera puedes mantener tu casa?». Las palabras de Carmen eran cortantes, pero Sara no se inmutó. «No importa lo que digas. Lo haré», dijo Sara con firmeza. Y Carmen puso una expresión de asombro. «Mira, se ha vuelto loca». Carmen se fue sin decir nada más. Solo después de que la puerta se cerró, Sara suspiró. Le temblaban las manos, pero no se arrepentía. El registro civil fue discreto. Fueron al ayuntamiento, presentaron los papeles y estamparon sus firmas. No hubo boda ni luna de miel. Simplemente fueron a un restaurante a comer los dos solos. «Ahora somos marido y mujer», dijo Antonio con una sonrisa, y Sara le devolvió la sonrisa. «Sí, así es», respondió Sara. Solo Lola los felicitó. «Has hecho bien. Ahora sé feliz», dijo Lola, tomando la mano de Sara. «Gracias, Lola», respondió Sara, y Lola entrecerró los ojos. «Pero, ¿estás segura de que ese hombre es bueno? ¿No debería verlo yo?», preguntó Lola preocupada. «No, está bien. Es un buen hombre», dijo Sara, sonriendo y negando con la mano. Lola refunfuñó, pero sus ojos sonreían. «Sé feliz». «De verdad», dijo Lola. Era de noche. Sara fue a casa de Antonio. O, mejor dicho, a su casa ahora. Al abrir la puerta principal, Antonio estaba esperando. «¿Llegaste?», Antonio la saludó alegremente. «Sí», Sara respondió brevemente. Se sentía incómoda. Aunque se conocían desde hacía 6 meses, era la primera vez que dormían en la misma casa. Antonio había preparado la cena, sopa de algas y arroz con acompañamientos sencillos. «Hoy es un día especial, así que he preparado sopa de algas», dijo Antonio, y Sara sonrió agradecida. «Gracias», respondió Sara. Se sentaron uno frente al otro y comieron. Fuera de la ventana, la oscuridad caía. Después de cenar, lavaron los platos. Sara lavó y Antonio aclaró. Aunque era una pequeña tarea, se sentía bien. «¿Así es como es un matrimonio?», pensó Sara de repente. Nunca lo había hecho así con su exmarido. La noche se hizo profunda. Al pararse frente al dormitorio, el corazón le latía rápidamente. Estaba nerviosa. Durante 40 años, la relación íntima había sido una obligación. Solo deseaba que terminara rápido. No sabía lo que era un hombre. No sabía lo que era el amor. ¿Volverá a hacer lo mismo esta vez? Tenía miedo. ¿Y si este hombre también es igual? ¿Y si me decepciona? Antonio tomó la mano de Sara. «¿Estás nerviosa?», preguntó Antonio suavemente. «Sí». Un poco, respondió Sara honestamente. «Está bien. Tómalo con calma». La voz de Antonio era cálida. Con esas palabras, la tensión en los hombros de Sara se relajó un poco. Entraron en el dormitorio. Las luces se apagaron y solo la luz de la luna se colaba por la ventana. Antonio se acercó primero. Acarició suavemente su frente con los labios. «Sara, gracias por venir a mí», susurró Antonio. «Yo también», respondió Sara. Antonio abrazó a Sara lentamente. Sus brazos eran anchos y cálidos. Sus cuerpos empezaron a mezclarse. Sara cerró los ojos. Sus manos empezaron a moverse. Con cautela, lentamente. La tensión de Sara se fue relajando poco a poco. «Este hombre es diferente», pensó. Su exmarido nunca le había hecho eso. Empezaron a sentirse el uno al otro. Cuando el cuerpo de Antonio la tocó, Sara se sorprendió. Era difícil creer que tuviera 65 años. Era firme y fuerte. Su respiración se aceleró. Hacía calor. Sentía que el calor se extendía por todo su cuerpo. Antonio no se detuvo. Su resistencia era asombrosa. Parecía interminable. Sara nunca había sentido algo así. Era algo que nunca había experimentado en 40 años. Se hicieron uno por completo. No sabía cómo pasaba el tiempo. Había pasado 1 hora, 2 horas. Antonio seguía lleno de vigor. «Esto es amor», Sara se dio cuenta entonces. Así es como se siente la verdadera conexión. Lo que no había sabido en 40 años, ahora lo comprendía.
La noche se hizo profunda. Después, Sara miró al techo. Su respiración era agitada y no tenía fuerzas en el cuerpo, pero se sentía bien. Era extraño. Al lado, se oía la respiración de Antonio. Respiraba uniformemente. Sara lo miró en silencio. Su expresión era de paz. En ese momento, sus 40 años de matrimonio pasaron ante sus ojos. Las noches con su exmarido siempre habían sido frías. Empezaban sin una palabra y terminaban sin una palabra. Después, él se daba la vuelta inmediatamente. Y Sara miraba al techo sola. Qué alivio que haya terminado rápido. Eso era todo. Durante 40 años. Pero hoy era diferente. Este hombre era diferente. Las lágrimas brotaron. Sara lloró en silencio. Por los 40 años de agravio. Por los 40 años de vacío. Por saberlo ahora. Tan tarde. Antonio abrió los ojos. Sara, ¿por qué lloras?, preguntó Antonio preocupado. Oh, no. Nada. Sara se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Pero las lágrimas no paraban. Antonio abrazó a Sara. Está bien. Puedes llorar, dijo Antonio, acariciándola. Lo siento. De repente, así, dijo Sara, y Antonio negó con la cabeza. No tienes que pedir perdón. Antonio acarició el cabello de Sara. Su toque era cálido. ¿Qué estabas pensando?, preguntó Antonio con cautela. Sara dudó un momento y luego abrió la boca. 40 años, respondió Sara. Y Antonio preguntó de nuevo, 40 años. Sara continuó, pensé que mis 40 años de matrimonio habían sido una farsa. Antonio la abrazó en silencio. Sara continuó, mi exmarido nunca me hizo eso. Nunca. Simplemente lo hacía como una obligación y luego se daba la vuelta. No hubo palabras de amor, ni de qué guapa. La voz de Sara tembló. Pero él me engañaba. Más de 10 años. A otras mujeres les sonreía. Pero a mí nunca me sonrió, dijo Sara. Sara, Antonio la abrazó aún más fuerte. Hoy me di cuenta. Lo que significa una verdadera conexión. Lo que significa ser amada. Lo que no sabía en 40 años, lo supe por primera vez hoy. Sara lloró en los brazos de Antonio. Eran lágrimas de resentimiento, tristeza y gratitud mezcladas. De ahora en adelante, yo te lo daré. Por 40 años. No, más que eso, dijo Antonio. Antonio. Sara lo miró. No creas que es tarde. Es el comienzo, dijo Antonio con una sonrisa. Sara asintió. Las lágrimas no paraban, pero su corazón estaba cálido. Así pasó la primera noche. A la mañana siguiente. Cuando Sara abrió los ojos, el lugar a su lado estaba vacío. Olía a algo en la cocina. Se levantó y salió y vio a Antonio friendo huevos. ¿Ya te levantaste?, preguntó Antonio, dándose la vuelta. Sí, ¿qué haces?, respondió Sara. El desayuno. ¿No tienes hambre? Hoy hace un poco de frío, dijo Antonio con una sonrisa. Sara miró la espalda de Antonio. Su figura con un delantal y una sartén le resultaba familiar. Su exmarido nunca había entrado en la cocina. Gracias, Sara se acercó, y Antonio se dio la vuelta. Entonces, de repente, abrazó a Sara. Oh, los huevos, dijo Sara avergonzada. Y Antonio dijo, solo un momento. No pude decirlo anoche, dijo Antonio, mirando a Sara. Sara, eres realmente hermosa. La cara de Sara se puso roja. Escuchar algo así a los 62 años. ¿Qué dices? A esta edad, dijo Sara, agitando la mano. Y Antonio sonrió. ¿Qué importa la edad? Lo bonito es bonito. Antonio besó suavemente la mejilla de Sara. Sara agachó la cabeza avergonzada. Los huevos se van a quemar, dijo Sara, y Antonio respondió, está bien. Antonio no soltó a Sara. Al contrario, la abrazó aún más fuerte. Sara cerró los ojos en sus brazos. Hacía calor. El recuerdo de la noche anterior todavía persistía. Las manos de Antonio empezaron a moverse. Sara abrió los ojos sorprendida. ¿Aquí?, preguntó Sara avergonzada. Solo un momento, respondió Antonio con una sonrisa. ¿También por la mañana?, preguntó Sara. Sí, dijo Antonio. Sara se sorprendió, pero no le disgustó. Apagaron el gas y volvieron al dormitorio. La luz del sol de la mañana se colaba por las cortinas. Este hombre es realmente interminable, pensó Sara. A los 65 años, tal resistencia era más que sorprendente, era admirable. Se sintieron el uno al otro, ardientes. Fue más corto que la noche anterior, pero intenso. Después, Antonio dijo, ahora sí, a desayunar de verdad. Sara sonrió y respondió, los huevos ya estarán quemados. Antonio se levantó y dijo, está bien, los hacemos de nuevo. Antonio sonrió y fue a la cocina. Sara también se levantó y le siguió. ¿Puedo ser tan feliz?,
pensó Sara. Se sentía ansiosa y a la vez bien. Después de desayunar, Sara fue a trabajar a la floristería. Sus pasos eran ligeros. No pudo evitar tararear. Al abrir la puerta de la floristería, las flores estaban en plena floración. Hoy parecían aún más bonitas. Buenos días. Sara saludó a las flores. Era una conversación consigo misma, pero se sentía bien. Los clientes fueron y vinieron. Sara los atendió con una sonrisa radiante. Era diferente a lo habitual. Señora Sara, hoy parece de buen humor, dijo una clienta habitual. Sara solo sonrió. Sí, supongo que es por la primavera, respondió Sara. Soy feliz. Hacía mucho tiempo que no tenía ese pensamiento. O quizás, era la primera vez en 62 años. En ese momento, se oyó un ruido en el buzón. Sara salió de la tienda y abrió el buzón. Había un sobre blanco, una notificación certificada. El remitente era Carmen. La mano de Sara empezó a temblar. Abrió el sobre y sacó el documento. Exigencia de transferencia de propiedad. Acciones legales en caso de incumplimiento. Las letras se volvieron borrosas ante sus ojos. No será cierto. Sara se quedó de pie mucho tiempo con el documento en la mano. La felicidad de la mañana se desvaneció en un instante. Su marido la había traicionado. ¿Ahora le iban a quitar la casa también? Cada vez que intentaba ser feliz, ¿se derrumbaba así? Sus manos perdieron la fuerza. El papel crujió. ¿Qué hago? Sara entró en la floristería y se desplomó en una silla. Sus piernas no tenían fuerzas. La felicidad no duró mucho. Había alguien que no permitía esa felicidad. Sara se sentó mucho tiempo con la notificación certificada en la mano. Las letras bailaban ante sus ojos. Exigencia de transferencia de propiedad. Acciones legales en caso de incumplimiento. Le temblaban las manos. El crujido del papel sonaba inusualmente fuerte. ¿De verdad está haciendo esto? No podía creerlo. No importaba que fuera su cuñada, pero no pensó que llegaría tan lejos. Sara sacó su teléfono. Llamó a Lola. El teléfono sonó 3 veces y se oyó una voz. Hola Sara, ¿qué tal a estas horas? Preguntó Lola. Lola, tengo un gran problema. La voz de Sara tembló. ¿Qué pasa? Preguntó Lola con urgencia. Carmen me ha enviado una notificación certificada. Que desocupe la casa, respondió Sara. ¿Qué? ¿De verdad? La voz de Lola se alzó. Se ha vuelto loca esa mujer. Has vivido ahí 40 años. ¿Qué notificación certificada ni qué nada? Lola estaba furiosa. Dice que iniciará acciones legales. Esta vez es en serio, dijo Sara, mirando de nuevo el documento. Había un nombre de abogado y la dirección del bufete. Era cierto. Sara, cálmate. Preguntaré a mi abogado, dijo Lola. ¿Qué hago, Lola? Justo ahora que empezaba a ser feliz, las lágrimas brotaron de los ojos de Sara. Sara, no llores. Habrá una solución, consoló Lola. Lola se detuvo un momento y continuó. Pero, ¿sabes qué? Carmen podría haber sabido de la infidelidad de tu marido. Sara abrió mucho los ojos. ¿Qué? Lola explicó. Piénsalo, son hermanos. Si Carmen lo sabía, si había fingido ignorancia durante 40 años. Mi cuñada también me engañó. La ira le invadió, pero no había forma de confirmarlo en ese momento. Por ahora, vete a casa a descansar. Mañana te enviaré el número del abogado, dijo Lola. Sí. Gracias, Lola, respondió Sara. De nada. Ánimo, dijo Lola y colgó. Cuando llegó a casa, Antonio estaba preparando la cena. ¿Llegaste? Hoy tardaste un poco. Antonio la saludó alegremente. Sí, la respuesta de Sara fue breve. Antonio se dio la vuelta y miró a Sara. ¿Te pasa algo? Pareces preocupada, preguntó Antonio preocupado. Sara no pudo responder. Miró el sobre que tenía en la mano. Antonio se acercó. Al ver lo que Sara tenía en la mano, su expresión se endureció. ¿Qué es eso? Preguntó Antonio. Una notificación certificada. Me la ha enviado mi cuñada, respondió Sara. Antonio tomó el sobre y sacó el documento. Lo leyó lentamente. Transferencia de propiedad. Acciones legales. La voz de Antonio se volvió grave. Esto es una amenaza, dijo Antonio, y Sara se desplomó en el sofá. Lo sé, pero, ¿qué hago? La voz de Sara se hizo más pequeña. Mi cuñada realmente ha contratado a un abogado. Parece que esta vez no es una broma, dijo Sara. Antonio también se sentó junto a Sara. Dejó el documento sobre la mesa. Sara, tenemos que impugnar esto legalmente, dijo Antonio, y Sara agachó la cabeza. Tengo miedo, la voz de Sara tembló. No puedo luchar sola. Mi cuñada es directora de escuela jubilada y conoce a mucha gente,
Y yo no tengo nada, dijo Sara. Antonio tomó la mano de Sara. Era una mano cálida. Sara, Antonio la llamó suavemente. No estás sola. Sara miró a Antonio. Yo estoy a tu lado. Los ojos de Antonio eran firmes. Vayamos juntos. Yo también conozco a un abogado. Consultémoslo juntos mañana, dijo Antonio. Pero, Sara dudó. No quería ser una carga para él. Me siento como una carga para ti, Antonio, dijo Sara, y Antonio la agarró por los hombros. ¿Qué dices? Ahora somos marido y mujer. Los matrimonios afrontan las dificultades juntos. ¿Qué carga es esa?, dijo Antonio con firmeza. Antonio, las lágrimas brotaron de los ojos de Sara. Tus problemas son mis problemas, ¿entendido?, dijo Antonio. Su exmarido nunca le había dicho algo así. Incluso cuando estaba triste o dolida, tenía que soportarlo. Gracias, dijo Sara, y Antonio sonrió. De nada. Es lo normal, dijo Antonio y abrazó a Sara. Sus brazos eran anchos y cálidos. Sara permaneció en sus brazos durante mucho tiempo. Su miedo se disolvía poco a poco. Al día siguiente, fueron al bufete de abogados. Era un abogado que Antonio conocía, una abogada de unos 50 años. Por lo que veo, no será fácil, dijo la abogada, mirando los documentos. La casa está a nombre de su difunto marido, ¿verdad?, preguntó la abogada. Sí, respondió Sara. ¿No tienen hijos?, volvió a preguntar la abogada. Sí, Sara asintió. Entonces, legalmente, la afirmación de su cuñada no es del todo incorrecta. Existe la parte de herencia del cónyuge, pero puede complicarse, explicó la abogada. El rostro de Sara se oscureció. ¿Entonces tengo que irme de verdad?, preguntó Sara ansiosamente. No, no es así. Usted ha contribuido durante 40 años, así que puede luchar, dijo la abogada, mirando a Sara. Pero llevará tiempo y costará dinero. Tienen que estar preparados, añadió la abogada. Sara asintió. Yo me encargaré de los gastos, dijo Antonio a su lado. Antonio, eso, dijo Sara avergonzada, y Antonio dijo con firmeza. Está bien, este es nuestro problema. Sara no pudo negarse más. Al salir de la consulta del abogado, el sol se estaba poniendo. Gracias, Antonio, dijo Sara, y Antonio sonrió. Si vuelves a dar las gracias, te regaño, dijo Antonio, tomando la mano de Sara. Su mano era cálida. Varios días después, Carmen llamó. Sara dudó al mirar la pantalla del teléfono. ¿Contestaba o no? Al final contestó. Sí, Carmen, dijo Sara con cautela. Por el teléfono se oyó un suspiro. Sara. La voz de Carmen era diferente a la habitual. La acritud había desaparecido. Sí, Carmen, Sara volvió a responder. Lo he pensado mucho, dijo Carmen. Sara escuchó en silencio. Tienes razón. Me equivoqué, la voz de Carmen tembló. Sara no podía creerlo. Era su cuñada, que nunca se había disculpado en su vida. También sospechaba lo de mi hermano. Pero no quería confirmarlo, porque sería una deshonra para nuestra familia, Carmen continuó. Así que hice como si no lo supiera. Lo siento. La voz de Carmen se hizo más pequeña. Lágrimas brotaron de los ojos de Sara. Lo de la casa. Fui demasiado codiciosa, dijo Carmen. También le he dicho a mi abogado que retire la demanda. Sara no pudo decir nada. No podía creerlo. Carmen, ¿de verdad?, preguntó Sara apenas. De verdad. Sé lo que has sufrido durante 40 años. Sé feliz de ahora en adelante, respondió Carmen. Por el teléfono se oyó un silencio. Carmen fue la primera en hablar. Ese hombre, ¿Antonio se llama? Parece un buen hombre, dijo Carmen. Sí, es un buen hombre, respondió Sara. Sé feliz. Sé muy feliz de ahora en adelante, dijo Carmen. Usted también, respondió Sara. La llamada se cortó. Sara se quedó con el teléfono en la mano mucho tiempo. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Sentía como si un peso de 40 años se le hubiera quitado de encima. Esa noche, Antonio salió de la sala. ¿Quién te llamó hace un rato?, preguntó Antonio. Mi cuñada. Carmen, respondió Sara. La expresión de Antonio se endureció. ¿Qué dijo? ¿Te volvió a decir algo?, preguntó Antonio preocupado. No, Sara negó con la cabeza. Se disculpó. Y dijo que el asunto de la casa quedaba anulado, dijo Sara, y Antonio abrió mucho los ojos. ¿De verdad?, preguntó Antonio. Sí, de verdad, respondió Sara con una sonrisa. Antonio abrazó a Sara. Qué bien, qué alegría, dijo Antonio. Sara lloró en los brazos de Antonio. Eran lágrimas de alegría. ¿Ahora sí ha terminado?, preguntó Sara. Sí, ahora sí ha terminado de verdad, respondió Antonio. Esa tarde, Sara fue a la peluquería de Lola.
Al abrir la puerta y entrar, Lola estaba de pie con una escoba. ¿Qué tal? ¿Qué pasa?, preguntó Lola. Tengo buenas noticias, dijo Sara con una sonrisa. Sara le contó a Lola lo de la llamada de Carmen, que se había disculpado, que el asunto de la casa quedaba anulado, que le había dicho que fuera feliz. Después de escuchar todo, Lola abrió la boca. ¿De verdad, esa Carmen?, preguntó Lola sorprendida. Sí, ni yo me lo creo, respondió Sara. Qué bien, qué alegría, dijo Lola, tomando la mano de Sara. Pero tú sí que has cambiado últimamente. Tienes la cara más radiante, dijo Lola, mirando a Sara. ¿Sí?, preguntó Sara. Sí, antes siempre parecías deprimida, pero ahora pareces realmente feliz, dijo Lola con una sonrisa. Soy feliz, respondió Sara. Por primera vez en 62 años soy feliz. Los ojos de Sara se humedecieron. Lola abrazó a Sara. Sara, no llores. Esto es bueno, ¿no?, dijo Lola, acariciándole la espalda. Sí, es bueno. Tan bueno que lloro, dijo Sara, sonriendo y llorando. Ese hombre, Antonio, debe ser un buen hombre de verdad, dijo Lola. Sí, es un hombre realmente bueno. Siento que estoy recibiendo todo el amor que no recibí en mi vida, respondió Sara. Qué bien, qué alegría, dijo Lola con una sonrisa. Que seas feliz me hace feliz a mí también, añadió Lola. Varios días después, Sara estaba trabajando en la floristería. Las flores de primavera estaban en plena floración. Narcisos, cerezos en flor. El interior de la tienda estaba radiante. Una clienta habitual entró. Hola, señora Sara. La saludó la clienta. Bienvenida, respondió Sara con una sonrisa radiante. La clienta miró a Sara y abrió mucho los ojos. Ay, señora Sara, ¿qué se ha hecho últimamente? Su cara ha cambiado por completo, dijo la clienta. Sí, preguntó Sara con una sonrisa. Sí, se ha puesto muy guapa. ¿Ha cambiado de maquillaje?, preguntó la clienta. No, es solo que últimamente me siento muy bien, respondió Sara. Debe estar enamorada, dijo la clienta con una sonrisa. La cara de Sara se puso roja. Ay, ¿qué dices?, dijo Sara, agitando la mano. Pero una sonrisa no se le borraba de los labios. La clienta se fue y Sara miró alrededor de la tienda. Las flores brillaban con la luz del sol. Qué bonitas, pensó Sara. Antes, las flores eran solo mercancía para ella, algo que había que vender. Pero ahora era diferente. Las flores le parecían realmente bonitas. Era de noche. Sara cerró la floristería y se dirigió a casa. Sus pasos eran ligeros. No pudo evitar tararear. Al llegar a casa, olía a comida deliciosa. Antonio estaba preparando la cena. ¿Llegaste? Antonio se dio la vuelta y la saludó alegremente. Sí. ¿Qué haces?, preguntó Sara. Un guiso de lentejas. Hace un poco de frío hoy, respondió Antonio. Sara miró la espalda de Antonio. Su figura con un delantal y un cucharón ya no le resultaba extraña. Ahora se había acostumbrado. Gracias, Sara se acercó y dijo. Si vuelves a dar las gracias. Antonio se burló con una sonrisa. Lo sé. Me regañas, Sara respondió con una sonrisa. Los dos sonrieron juntos. Después de cenar y lavar los platos, se sentaron juntos en el sofá. La televisión estaba encendida, pero no la miraban. Simplemente sentarse juntos era suficiente. Antonio, llamó Sara. Sí, respondió Antonio. Gracias. De verdad, dijo Sara. ¿Otra vez?, preguntó Antonio con una sonrisa. Sí. Gracias todos los días. Estaré agradecida toda la vida, respondió Sara. Antonio tomó la mano de Sara. Yo también te doy las gracias. Por venir a mí, dijo Antonio. Vivamos el resto de nuestra vida sin arrepentimientos. ¿Lo prometes?, preguntó Antonio. Sí, lo prometo, respondió Sara. Fuera de la ventana, la luna se alzaba. Era primavera. El viento era cálido. Sara miró por la ventana y pensó. Hace un año, el día que abrió la caja de recuerdos de su marido, se enteró de la traición de 40 años. Sintió que el mundo se le venía encima. Su cuñada casi le quita la casa. No tenía ganas de vivir. Simplemente sobrevivía día a día. Pero ahora era diferente. Antonio estaba a su lado. Todas las mañanas, cuando abría los ojos, él estaba allí. Un hombre que le decía te quiero, que le decía que guapa, un hombre que le daba todo el amor que no había recibido en su vida. Pensó que era tarde. Sara pensó que empezar de nuevo a los 62 años era demasiado tarde. ¡Qué amor a esta edad! Pero no. No era tarde. Era el momento perfecto. Lo que no había sabido en 40 años, ahora lo sabía.
Lo que significaba ser amada, lo que significaba una verdadera conexión, lo que significaba ser feliz. En un año aprendió todo lo que no había sabido en 62 años. Las flores no solo florecen en primavera, pensó Sara. Había flores que florecían tarde. Incluso flores más hermosas, flores que duraban más. Antonio miró a Sara. ¿En qué piensas?, preguntó Antonio. En nada, solo pensaba que soy feliz, respondió Sara. Yo también, dijo Antonio con una sonrisa. Antonio, llamó Sara. Sí, respondió Antonio. Ahora soy la más feliz. En 62 años, este es el momento más feliz de mi vida, dijo Sara. Antonio abrazó a Sara. Yo también soy el más feliz ahora, respondió Antonio. Permanecieron abrazados durante mucho tiempo. Fuera de la ventana soplaba la brisa primaveral. Los pétalos de las flores volaban. En ese momento, no lo sabía, que los 40 años que había aguantado no habían sido en vano, que gracias a ese tiempo, la felicidad actual era aún más preciosa. La vida no terminaba hasta que terminaba. A los 62 años también se podía empezar de nuevo. No había que rendirse por pensar que era tarde. Porque las flores no solo florecen en primavera. Sara apretó la mano de Antonio con fuerza. Era una mano cálida. Con esta mano caminaría el resto de su vida, lenta y felizmente. Espero que esta historia haya encontrado un pequeño consuelo en tu corazón. No creas que es tarde. Tu primavera comienza ahora.